Lo que vamos a comer aquí hoy, que nos invita Paco aquí a un... ¿Qué es, Paco? Patatas estofadas con conejo y pollo que hacía un día de frío. Me ha dicho, vente a comer para acá. He dicho, bueno, pues vamos a comer. Aquí con un... Hey, buena. Con un paisano de pa' aquí que vive, que tiene por aquí un chalet adosado. ¿De dónde eres? De Sevilla, Sevilla. Sevillano. Y un granaíno y un extremeño. Mira, Cruzado con Suiza. eso, cruzado. Mira qué pinta, qué pinta, qué pinta. Buah. Cago en 10. Poneros ahí, vamos a poner aquí el móvil, me cago en 10. ¿Nosotros lo vas a poner? Aquí se pone el móvil que vean cómo comemos. Tú no te preocupes. Es que no tenemos trípode, pero desde aquí se ve bien. Aquí se ve bien. Tú no te preocupes. Que de aquí te va a salir muy bien guapo. Vamos a ver para sujetar algo. Esto Esto es un estofado con pollo. es un estofado con pollo y conejo y de todo. Estofado con pollo y conejo que ha hecho aquí el Paco. El Paco es que, fíjate. Este el cocina bien. pedazo de olla que ha hecho aquí el tío, vamos. Hombre, esto es para dos personas. Para dos personas, pero lo vamos a compartir entre tres. Y además con la compañía Manuel Jesús. ¿Cómo Eso. ¿Cómo lo conoces? Yo, Jesús Manuel. Jesús Manuel. Manuel, autóctono de aquí de Sierra de Gata. Y Autóctono de aquí y jurdano puro, con J. casi- ¿Cómo es? ¿Ha dicho? Jurdano. Jurdano de la Jurde, claro. Claro, del Gasco y de la Jurde. Casi 1 millón de seguidores por internet. Esa página me dedica un millón, pero en total. Vamos a echar más de un millón. En total más de 1 millón. En la página esta de Facebook casi 1 millón. Trinca pan aquí. Bueno, autóctono, vamos a ver aquí el pan. Ese pan ¿Cómo vea tampoco. esto? Ese pan no debe pagar. Ando. Eso lo digo. Lo compro pan porque para comprar y tirarlo. Claro, claro, Tú por también eso me buscas. llamé yo el otro día al medio ese. Pues hubiéramos metido un rato. Mira qué pinta autóctono. Me cago en diez. Le ha echado aquí conejo, pollo, le ha echado aquí de todo, patata. Claro que pan. Aquel pan, esto no alimenta, ¿verdad? No, ¿sabes qué pasa? Que como al tener azúcar, si como patata no puedo aguantar. De hecho, qué buena pinta tiene esto, fíjate. Mira, voy a hacer. Tengo capaz de un... Mira el autóctono, mira qué pinta tiene aquí el tema. ¿Verdad, Paco? No sé si os gusta el picante, tiene un pelín A mí el picante sí me gusta. un pelín, ¿eh? Esto con un día frío como hoy está bueno. Pero hay papas, Será por patata. Con todas las patatas que tenemos aquí en España, que Vamos, yo, y San Martín de Talejo. está bueno, Paco. Son de allí, también se siembra papas por aquí en la zona esta, claro. ¿Por qué no? Son de la parte de Salamanca. De Villarrubia, digo, ¿no? Patatas de Villarrubia que se compran en la zona. Y el conejo pues, de campo. Y el pollo de corral. El conejo de dinero, ¿eh? Yo, Paco, tú no sabes Esto está bueno, esto sabe ¿Tú cocinar. sabes esta cosa también? El picante es que le da a toda la comida un sabor bien. Picante lo mejor que hay el picante. Y esa cámara que es buena. Ahí grabando ahí, no, Ahora grabando. grabando ahí, oh, Bueno, grabando en directo. eso, Ya te habrá conocido alguno. claro. Esto está bueno esto. Vaya pan con las comidas que hace. Hace una perola para medio pueblo. Oh, qué bueno. Está buenísimo. A vuestra salud. Paco no dice nada, dice algo. Ahora, Paco, yo hombre. cuando como no hablo. Ah, No se muerde la lengua en un descuido. Dice que oveja que berrea, luego a pierde. está bueno esto, ¿eh? Sabes cocinar bien, bien, bien. Yo sé algo, pero tú también sabes. Y el que menos sabe de comida, de hacer de comer soy yo. Comida fácil. Mira, este, aquí Anoche hiciste un potaje de judías, ¿no? no, hay de para comer. Y cené también alubia. Esto está bueno, autóctono. Está bueno esto, ¿eh? Tiene un pique muy bueno. ¿Qué picante le ha hecho? ¿Pimentón picante? No. Una nodilla. Bueno, está bueno. Ah, es una guindilla lo que le da claro. Está bueno, pero bueno. O sea, que si vos has visto ahí el conejo que hicimos. Cuando me mandaste lo del conejo estaba yo ya entiendo la que ya está echada la comida. Entre Luis y tu sobrino se cajaron a la cabecera. Es verdad. El Luis no será mecánico, ¿no?
No, así está. Vale. Esto sí que está bueno, Magali. Tiene que echarle un poco de un poquito de jugo de abajo. A mí me gusta la patata seca. No, pues a mí me gusta así. Ahora, tú tienes más carne que patata. Tienes metido más patatas que carne, tú verás. Tiene la guindilla. Digo, más carne que patata. Yo decía, digo, esto tiene un sabor que me suena a algo. Claro, que es una guindilla. Es una guindilla, bota tan buena, pero tampoco pica mucho, tiene un pique suave. A ver, Que tiene más carne, decía, que patata. ¿tú tienes un arcocil? ¿Eh? Un arcocil es eso, ¿no? Vamos a cargar con él. No la cabeza con eso. Pero eso vamos a llenar pero para el sabor, El sabor está No buenísimo. a nadie porque yo me la como. A mí me gusta la cabeza de ningún animal. yo tampoco. Bueno, yo tengo aquí una, mira. Yo la pongo por el sabor que da. No es una costilla. No, esto es cabeza, ¿verdad? Cómela si quieres, a gente le encanta. Mi padre, hasta de los pollos que mataba del corral, guardaba la cabeza. Otra. A mí no es que me encanta, yo no la pedí, quizás la primera vez que me la como. Otra que bueno. Es carne. Y encima caliente, que sabe que humo y un poco picante. Yo me lo como todo, yo llego a cualquier país, lo que coma cualquiera allí, me lo como yo también. Claro, también. Donde quiera que vaya, donde quiera que fuera, haga lo que quiera. Dice, no es verdad. Nosotros fuimos 12, el año 85, 1985, fuimos 12 a Sánchez. Y a los 12 habíamos 2 que comíamos, los otros 2 no comían, los otros 10 nada. No sé por qué. Da uno goloso. Estaban acostumbrados a las comidas de España y allí había mucha col de Bruselas, lengua de vaca, cosas raras, ¿sabes? Cosas raras. Mira, la lengua no me gusta. Yo me lo como todo lo que se mueva. Me lo come otro, es comida. Es comida, hombre. Es comestible, pues yo me lo Yo como. fui a México y eso. Esto sí que está bueno. Esto está bueno. Yo fui dos veces a México y eso fue una de las comidas que había no las comía. Mira, mira lo que he hecho ya con la cabeza. Tiene carnecita buena. La mejor carne que haya que está pegado al hueso, dicen, no es verdad. Dicen no, que es verdad. Yo digo que... Oye, pan. Algo. No, no como pan. Que lo otro alimenta más que el pan. Está más bueno. A ver si hacen móviles con olor y vas a ver lo bueno que está esto. Ocurrencia, móviles con olor. Claro. Lo tienen que inventar tarde más, tarde menos. A ver si Pepe ha visto esto y ha dicho. Hace 50 años decía a cualquiera que nos está viendo en directo desde Extremadura a Dura. Por medio del mundo, flipaba. Es lo que está pensando. El segundo país que más me sigue es Estados Unidos. Cada día tengo más gente de Estados Unidos. ¿Has visto el doctor ese de G? Ese de ahora que se tiene un problema gravísimo. A mí, yo le contesté el otro día que digo, tú que estás tonto, se viene de Jesús. Pero contesta las preguntas que le interesan, ¿eh? Vamos ya. Claro, conoce casi todo el mundo. ¿Tienes que comer aquí en el bar? Más de campo. ¿Estás tú conmigo? Eso, cuando se calienta hay que echar un pelín más de... Porque la patata chupa mucho agua. Vaya bueno que está esto de Agale. ¿Qué pasa que está dedo, si no... Esto sí que está bueno. Tú me llevas toda la vida haciendo de comidita, ¿no? ¿Has aprendido? Algo. Aprendió. En los bares. En los bares se aprende de tantas cosas malas, ¿no? A que sí. En los bares se aprende de todo. Vais a aprender lo malo, seguro. Y lo más bueno. Y los amores. Y de sabores. Y los desamores. La Constitución española se hizo en un bar. Así todo. Vamos a ver, aquí no hemos puesto ni mantel, pero bueno, no pasa nada. Estamos en el pueblo. ¿Estamos en más? Ya lo veo más. Ostras. Vamos a ver.
Menuda tumba. Mira aquí para medio pueblo. Mira, autóctono. Mira, autóctono. Este tiene aquí comida para medio pueblo, me cago en 10. Mira qué perola aquí de patatas con conejo, con pollo, con todo. Bueno, que lo paséis bien. Nos despedimos.